Hola, nosotros somos el equipo 5 y en este video abordaremos el tema de nuestro producto integrador de aprendizaje, que es la doble tributación internacional entre México y Alemania. Bueno, la doble tributación internacional es uno de los temas más importantes del derecho fiscal actual y es la consecuencia de la globalización económica y del aumento de las relaciones internacionales entre distintos países. Este problema surge cuando dos estados cobran el impuesto al mismo ingreso o patrimonio, afectando tanto personas morales como personas físicas. También estarían violentando principios constitucionales como la equidad, la proporcionalidad y la seguridad jurídica. En el caso de México y Alemania, ambos tienen sistemas fiscales distintos. Por un lado, México se basa en el principio de residencia, o sea que grava los ingresos que obtienen sus contribuyentes en cualquier parte del mundo. Alemania se basa en el principio de fuente, que éste cobra los impuestos de los ingresos generados en su territorio. Estas diferencias llevan a conflictos de competencia tributaria que, si no se solucionan, pueden eliminar la inversión y afectar la cooperación económica que hay entre ambos países. Para evitar estas situaciones, en el 2008, México y Alemania firmaron el convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, el cual entró en vigor en 2009. Este convenio tiene como objetivo promover la transparencia fiscal, eliminar la doble imposición y regular el intercambio de información entre autoridades tributarias. Bueno, aquí el análisis se centra en el convenio de México y Alemania, que pues aquí es para evitar lo que es la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta y el capital. En este acuerdo fue firmado el 9 de julio del 2008 y entró en vigor el 15 de octubre del 2009. Aquí como objetivo es evitar que una misma persona o empresa pague impuestos del mismo ingreso en ambos países. Aquí México y Alemania mantienen pues una relación económica muy activa, que pues este convenio busca garantizar la justicia tributaria y pues fortalecer la cooperación fiscal. Aquí México se basa en el sistema del principio de residencia, que pues esto significa que los residentes deben de pagar impuestos por todos sus ingresos, pues sin importar dónde se generen como tal. En cambio, en Alemania aplica el principio de fuente, grabando los ingresos que se obtienen dentro de su territorio como tal, y pues estas diferencias pueden causar lo que son conflictos y precisamente por eso existe pues este tratado como tal. Y pues el convenio está basado en el modelo de la OCDE, que pues este define qué país puede cobrar impuestos según el tipo de ingreso. Por ejemplo, los bienes de inmuebles se graban donde están ubicados, y pues aquí son los beneficios empresariales, donde hay un establecimiento permanente, y pues los dividendos o intereses o regalías se reparten en ambos países con tasas ilimitadas, y pues aún así su aplicación práctica tiene retos en los cuales se determina la residencia fiscal cuando una persona cumple con criterios en los dos países, o acreditar correctamente los impuestos pagados en el extranjero, que pues también existen demoras en los procedimientos de intercambio de información y pues solución de controversias. En breve conclusión sería que pues se tiene que estudiar lo que es el convenio como tal, porque refleja cómo México y Alemania cooperan pues para evitar lo que es la doble tributación, que pues es fomentar la inversión y asegurar una mayor equidad fiscal. Y sin embargo todavía es necesario mejorar la coordinación, que pues aquí entre las autoridades, y pues simplificar los procedimientos pues para poderlo hacerlo más eficaz. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Santiago. Les voy a hablar sobre el principio de residencia. El principio de residencia otorga a un Estado el derecho de grabar la renta mundial de las personas que residen en su territorio, sin importar el lugar donde se genera dicha renta. ¿Qué quiere decir? Si yo vivo en México y mi empresa reside en Estados Unidos, por así decirlo, yo como residente mexicano tengo que pagar los impuestos que genere mi salario. ¿Ok? Porque no es válido que yo, siendo mexicano, residiendo en México, por recibir dinero del extranjero,
no genere impuestos. No sería lo justo para todos. Ahora hablaremos sobre el principio de fuente, que es algo parecido al principio de residencia, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el principio de fuente confiere a un Estado el derecho de grabar los ingresos que se originen dentro de su territorio, sin importar la residencia del beneficiario. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa estadounidense o de otro país X genera o gana productos mexicanos, él, por usar propiedad de México o propiedad del territorio mexicano, debe grabar los impuestos que se generan de dicho producto. Un ejemplo es, si una empresa de Estados Unidos produce chiles que se adquieren en México, en tierras mexicanas, la empresa debe pagar por los impuestos de los chiles que genera. Tratados o convenios para evitar la doble tributación. Los tratados para evitar la doble tributación son acuerdos entre dos países para que una misma persona o empresa no pague dos veces por el mismo ingreso, una en su país y otra en el país de origen. Por ejemplo, si una persona tiene una empresa en Alemania, sin ese tratado podría pagar impuestos en ambos países. El tratado de doble tributación justamente entre México y Alemania desde 2008 evita esto y ayuda a prevenir la evasión fiscal. También establece reglas para las autoridades fiscales de ambos países cooperen e intercambien información si es necesario. Mecanismos para evitar la doble tributación. Cuando dos países ya tienen un tratado de doble tributación, se establecen mecanismos para saber cómo se van a repartir los ingresos para que una misma persona o empresa no pague dos veces sobre el mismo ingreso. Bueno, yo les voy a hablar sobre los mecanismos más comunes. En este caso tenemos dos. Primero que nada es el método de extensión. Este método quiere decir que el país donde reside la persona o empresa exenta. Esto quiere decir que ya no se le cobran impuestos que ya fueron grabados en otro país. ¿Esto qué quiere decir? Si una persona tiene una empresa en Alemania, ya no se le cobra impuestos acá en México. Esto quiere decir que si la empresa mexicana ya pagó impuestos en Alemania, le descuentan la cantidad del impuesto que debería pagar aquí. Bueno, les voy a hablar sobre el método de acreditamiento, que en este caso México sí cobra los impuestos, pero se le puede descontar sobre los impuestos que ya pagó en otro país. Y ahora, el derecho internacional tributario se basa en varios principios que buscan equilibrar el poder de los estados para cobrar impuestos y asegurar una justicia tributaria global. Primero está el principio de soberanía fiscal, que significa que cada país tiene el derecho de establecer y aplicar sus propios impuestos según sus leyes. Luego está la equidad internacional, que busca que los contribuyentes no paguen dos veces impuestos por la misma renta. También tenemos la cooperación y la reciprocidad, que se refiere a que los países deben trabajar juntos, firmar tratados y coordinar para evitar conflictos y promover la transparencia fiscal. Y por último, la seguridad jurídica, que garantiza que los tratados ofrezcan certeza a los contribuyentes y eviten decisiones tributarias al aplicar normas fiscales internacionales. En conclusión, este estudio nos permitió entender la importancia de los convenios fiscales como herramienta clave de la cooperación jurídica y económica en un mundo cada vez más globalizado. O sea que, gracias a el convenio firmado entre México y Alemania, se garantiza la seguridad jurídica y se fortalecen las relaciones bilaterales entre ambos países. Sin embargo, aún existen retos importantes en la práctica, como la economía digital, que es cuando empresas operan sin presencia física en el país en el que generan ingresos, complicando la asignación tributaria.